Hemos estado hablando acerca de amar la disciplina y la corrección. Hebreos capítulo número 12, versículo número 5 dice lo que habíamos leído hace 8 días. Dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos os dirige, diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota todo aquel que recibe por hijo. Este es el pasaje que hemos tomado como base fundamental para poder hablar acerca de la disciplina. Tenemos que amar la disciplina. Tenemos que tener un corazón para poder amar la disciplina de Dios. Dijimos que la disciplina y la corrección son dos cosas diferentes, ¿verdad? Y hace 8 días dábamos una instrucción de lo que era la disciplina y la corrección. Hoy en este día quiero hablarte acerca de la disciplina paternal, lo que tiene que ver la disciplina conforme a la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios con la disciplina paternal. Y hoy en este día no solamente voy a hablar a los hijos, sino que también voy a hablar a los papás, porque los papás también somos hijos de Dios. Tanto Dios disciplina a nosotros como papás, como nosotros como papás tenemos que aprender a disciplinar a nuestros hijos. No puede haber disciplina en tu casa si papá y mamá también no son disciplinados. La disciplina empieza a surgir efecto cuando el que va a disciplinar sabe lo que es la disciplina y la corrección. Nunca, jamás, escúchame esto, nunca, jamás vas a poder disciplinar a tus hijos si tú no eres disciplinado primero en tu vida. No quieras corregir a tu hijo cuando tu hijo te ve a ti que eres indisciplinado. Eso no va a causar ningún efecto. Recordará lo que te dije hace 8 días cuando yo como padre quería corregir a mi hija y tenía una vara, y mientras le estaba diciendo te voy a disciplinar y le metía varazos, ella se volteaba y me decía: bueno, tú me disciplinas, pero a ti ¿quién te corrige? Muy buena pregunta, ¿no? Entonces hoy en este día, para todos los chavos, yo sé que hoy en este día dicen: por lo menos la disciplina no va a caer solamente para nosotros, sino que también la disciplina y la predicación es para mi papá y para mi mamá. Dile al que está al lado tuyo, dile: te van a hablar, dile, te van a hablar y te van a dar, dile, ¿no? Te van a hablar y te van a dar también. O sea, ¿cuántos papás están aquí? Ahora, ¿cuántos papás quieren ser disciplinados y corregidos por Dios, amados? Lo necesitamos. ¿Cuántos hijos hay aquí? Aquí hay hijos. ¿Cuántos de ustedes aman la disciplina? No se ama mucho la disciplina, pero tenemos que amarla. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios con la disciplina? Y yo quiero empezar hablando acerca de la enseñanza con respecto a la disciplina y a la corrección que vienen de parte de Dios. Ahora, mira lo que dice el Salmo número 23. Todos nos gusta, y a lo mejor algunos se saben de memoria el Salmo número 23, ¿verdad? Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares delicados pastos me guiarás. Y nos sabemos el Salmo número 23. Yo quiero solamente leerte el versículo número 4, porque el versículo número 4 trae una gran revelación para aquellos que son hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios sabemos aquí hoy en esta mañana? ¿Eres hijo de Dios? Este versículo es para nosotros. Aunque ande en valle de sombra, y fíjate cómo a veces yo veo a algunos hermanos que leen este versículo
o se aprenden este versículo de esta forma y lo leen de esta forma: aunque ande en valle de sombra y de muerte. Siempre escucho a muchos hermanos que dicen y no hay ninguna y. ¿Sí te das cuenta en tu Biblia? Dice: aunque ande en valle de sombra de muerte. No dividas la sombra y la muerte, porque el Salmo número 23, el versículo número 4, está hablando de una palabra completa: valle de sombra de muerte. Valle de sombra de muerte. Es un lugar que no nos gusta vivir a ninguno de nosotros, pero es un lugar que nos ayuda a podernos permanecer bajo la cobertura de Dios. Y dice este versículo: no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y viene estas palabras: tu vara y tu callado me infundirán aliento. El callado y la vara que ocupaba el pastor era una vara larga, pero arriba tenía una especie como de gancho, donde el pastor ocupaba este callado para poder cuidar a las ovejas. El callado tiene dos funciones. Una de ellas era ocuparlo como vara, porque era en la forma en que les daba un golpecito a las ovejas o las corregía con la vara, y la vara ayudaba a que las ovejas volvieran nuevamente al redil. Pero el callado también tenía, o la vara también tenía una función. La vara servía para poder cuidar a las ovejas, y el pastor la ocupaba para poder ahuyentar también a los lobos y a los animales que se acercaban. De la misma forma, el callado ocupaba un lugar muy especial en las manos del pastor. ¿Sabes por qué? Porque cuando una oveja caía en un peñasco o caía en un agujero, el bastón, o sea, el callado que tenía arriba su bastoncito, ayudaba para poderla meter en la cabeza de la oveja y poderla sacar. Cuando el salmista David está hablando, porque él también era pastor, dice estas palabras: tu vara y tu callado me infundirán aliento. En otra versión dice: me infundirán confianza. ¿Cómo puede traer seguridad y confianza una vara? ¿Cómo puede traer seguridad y confianza un artefacto que nos ayuda a ser corregidos a ti y a mí? Cuando mis hijos eran chiquitos, en casa siempre tuvimos una vara de corrección. La colgábamos en la pared y esa vara se tocaba cuando teníamos que corregir a mis hijos. ¿Sabes qué es lo que hacían mis hijos? Sin darnos cuenta, tomaban la vara y la guardaban. Y cuando buscábamos la vara decíamos: ¿quién tomó la vara? ¿Verdad? Como siempre, en la casa siempre tenemos un fantasma, y quién sabe qué es lo que hace el fantasma con las cosas en casa. Todo se pierde. Y nadie sabía de la vara. Y empezábamos Raquel y yo a contar a las 3. Si no aparece la vara, voy a sacar el cuero. Si no aparece la vara, voy a agarrar una cuchara y les voy a dar con esa. A los 3 le decíamos. ¿Y qué crees? De repente, por arte de magia, aparecía la vara. Bendita vara que estaba en casa. ¿Sabes quién amaban la vara? ¿Sabes quién amaban la vara? Nosotros como papás. ¿Sabes quién odiaba la vara? Sí, los hijos. Digo, nosotros la ocupábamos para corregir, pero ellos cuando veían la vara en la pared, sabían que esa vara, si se portaban mal, ¿qué pasaba? ¿Qué sucedía? Tomábamos la vara y le dábamos varazos. ¿Cómo es posible que David diga: tu vara y tu callado me infundirán aliento? ¿Sabes por qué está hablando esta palabra de esta forma? Porque cuando tú amas la disciplina, cuando tú amas la corrección en tu vida, vas a ser librado de tiempos peligrosos.
¿Te das cuenta cómo este versículo va unido en las palabras que dice el versículo número 4? El versículo número 4 nos da una connotación de lo que tiene que ver la vara y el cayado para que pueda ser de bendición en nuestra vida. La vara y el cayado tienen que estar al lado de nuestra vida porque son los únicos que nos van a librar de la muerte. Es lo único que puede librarnos del momento difícil en nuestras vidas. La vara y el cayado me ayudan a mantenerme sólido en tiempos difíciles. Es por eso, amado hermano, que hoy en este día quiero hablarte acerca de lo que es la disciplina y la corrección. En los versículos que estuvimos leyendo de Esther, capítulo número 4, te vas a dar cuenta de 3 cosas que aprendimos en el mes pasado del libro de Esther con respecto a la vida de Mardoqueo y a Esther. La vida de Mardoqueo, hay 3 cosas que podemos aprender de él. Una de ellas fue un hombre que bendijo a su pueblo. 2, fue un guardador de las espaldas del rey, cuidó las espaldas del rey. Y 3, educó a su sobrina Esther con una disciplina y una corrección. No tengo tiempo para hablar mucho acerca de Mardoqueo, pero Mardoqueo nos habla de lo que tiene que ser un hombre y una mujer disciplinado y corregido en su vida. Cuando una persona ama la disciplina y la corrección, eres bendición para tu pueblo, eres bendición para tu nación, eres bendición para tu colonia, eres bendición para los que están al lado tuyo. Amado hermano, escucha esto. Cuando tú amas la disciplina y la corrección, tú no tienes conflicto con nadie. Al contrario, tú eres una bendición en el lugar donde tú estás viviendo. Wow. ¿Qué bendición es que tú y yo tengamos una casa en donde estemos rodeados por vecinos y que los vecinos te conozcan y digan: yo sé quiénes son ellos, yo sé que ellos son buenas personas, yo sé que ellos son personas que ayudan y que podemos contar con ellos para poder colaborar en cosas aquí en la colonia o en la calle? Imagínate que hoy en este domingo tal vez tú no estés dando testimonio en la colonia o en la calle donde tú estás. Para la gente, los que no conocen a Dios, que tú seas un conflicto, que tú seas un problema y que digas: no, ni te metas en esa familia porque son un conflicto, ni te metas en esa casa porque todo el día están gritando y están diciendo majaderías, ni te metas con ellos porque son broncudos, ni te metas con ellos porque son groseros, ni te metas con ellos porque son muy raros. O sea, Mardoqueo nos enseña que él tenía en su vida estos 3 puntos. Era bendición para su pueblo. 2, guardaba las espaldas del rey. Eso quiere decir que era un hombre que servía. Era un hombre, el rey es el prototipo de Dios en esta historia de Esther. Y Mardoqueo estaba al pendiente, al servicio del rey. Cuando tú eres una persona que ama la disciplina y la corrección, estás al pendiente de lo que está hablando Dios a tu vida. Y punto número 3, estamos hablando de Mardoqueo. Mardoqueo aprendió a educar a Esther para poderla meter y que ella pudiera ser reina. Entonces, nuestra vida tiene que ver con nuestros hijos. Tiene que ver cómo los disciplinas, cómo los instruyes, cómo los corriges. Hay algunos puntos que quiero hablar con respecto a la disciplina paternal. Punto número 1, es necesaria para producir entendimiento. Punto número 1, es necesaria para producir entendimiento. Proverbios capítulo número 10, versículo número 13 dice: en los labios del prudente se halla sabiduría. Vamos a ir meditando, ¿qué te parece? Y analizando algunos versículos que van a ser claves. ¿Quieres producir
entendimiento en tus hijos? ¿Quieres hacerlos sabios? Papá, mamá, ¿quieres hacerte sabio? ¿Quieres hacerte entendido en tu vida? Vamos a practicar lo que nos enseña la palabra de Dios. Lo vuelvo a repetir, esta predicación es tanto para papá y mamá como para hijos. En los labios del prudente se halla la sabiduría, mas la vara es para la espalda de falto de cordura. La palabra cordura, el significado de cordura es la capacidad de pensar y obrar con buen juicio. Fíjate bien lo que significa: prudencia, reflexión, sensatez y responsabilidad. El versículo número 13 de Proverbios 10 está hablando de algo muy práctico que tenemos que aprender, papá, mamá e hijos. Esta es una enseñanza para todos los que estamos en casa. Y la palabra de Dios dice: en los labios del prudente se halla sabiduría. Te lo voy a explicar. Tenemos que aprender a cuidar nuestra boca. Tenemos que aprender a guardar nuestra boca. Papá, mamá, si tú quieres ser prudente, si tú quieres hacerte sabio, no te esfuerces por hablar mucho. Aprende a callar cuando debes de callarte. Yo te quiero dar un consejo: aléjate de todas las personas que hablan mucho. Aléjate de las personas que hablan mucho. Las personas que hablan mucho no puedes tú confiar en ellas, porque toda persona que siempre está hablando, habla y habla y habla y habla y habla y no te deja hablar, aléjate de ellos. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios habla de ellos y está diciendo que el insensato habla mucho y no entiende. ¿Sabes cómo puede venir sabiduría a nuestra vida? ¿Sabes cómo puede venir entendimiento a nuestra vida? Cuando aprendemos a callar, cuando aprendemos a cerrar nuestra boca. Medita, piensa lo que vas a hablar. No hables con ira, no hables con coraje, no hables sacando toda la basura en lo que hay en tu corazón, porque a veces nos pasa, ¿verdad? Hablamos y hablamos y en un momento nunca hablamos nada, pero en el momento que abrimos nuestra boca hablamos más de lo debido y a veces hablamos cosas que ni son. Y la palabra de Dios dice que tenemos que aprender a cuidar nuestra boca. Mas la vara es para la espalda del falto de cordura. ¿Para quién es la vara? Para el que no tiene la capacidad de pensar. ¿Para quién es la vara? Para el que no obra con buen juicio. ¿Para quién es la vara? Para el que es imprudente. ¿Para quién es la vara? Para el que no es responsable. La vara se saca para poderle dar de varazos a alguien que no tiene cordura. Amado hermano, toda persona que no es corregida desde pequeño, cuando crece, va a traer dolores de cabeza para tu vida. ¿Cuántos papás hoy en día están siendo avergonzados por sus hijos? Proverbios nos está enseñando que aprendamos a corregir a nuestros hijos. Qué triste es poder ver a pequeñitos. Escúchame, me ha tocado como pastor. Qué triste es poder ver a pequeñitos que estás hablando con la gente grande y el niño no puede dejar de hablar. El niño habla y habla y habla y habla cosas de papá y habla cosas de mamá, y mientras estamos hablando, simplemente por el niño, yo ya me enteré todo lo que hace papá y mamá en casa. Qué vergüenza, qué pena que tú no puedes detener la boca de tu niño y decirle: calla la boca, no puedes hablar, cierra la boca, no debes de decir eso. Muchos papás me da risa cómo quieren enseñarle a sus hijos a no decir groserías, pero papá y mamá las dicen más grandotas.
Y cuando el niño las dice, le rompen el hocico al niño. Más bien te lo debemos de romper a ti, ¿sí o no? Hola, ¿están aquí? Debemos de romperte el hocico a ti por grosero, porque el niño aprende lo que escucha en casa. El niño habla lo que escucha de ti y de mí. Cosas prácticas. Si nuestros hijos escuchan que no tenemos fe, ellos van a aprender a no tener fe. ¿Cuántos de nosotros ocupamos siempre la palabra no tengo, 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 no tengo? Papá, ¿me das para unos tenis? No tengo. ¿Me das para comprarme un Twinkie? No tengo. ¿Me das para? No tengo, no tengo, no tengo. ¿Que soy mina? O sea, ¿cómo crecen nuestros hijos? ¿Con la mentalidad de qué? No tengo. ¿Cómo va a crecer tu hijo en fe? Si tú no le enseñas a tener un vocabulario diferente. Punto número 2. Necesaria para eliminar la necedad. Qué difícil es eliminar la necedad de nuestra vida. Proverbios 22:15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho. Qué tremendo. La necedad es un espíritu que roba nuestra confianza, nuestra seguridad como hijos de Dios. Cuando somos necios, Dios se molesta de eso. Versículo número 15 dice: mas la vara de la corrección la alejará de él. ¿Cómo puedes sacarle la necedad a tu hijo? ¿Cómo puedes sacársela? Con vara. ¿Cuántos niños le dices no y el niño otra vez corre? ¿Sí o no? Yo sé que muchos tienen niños chiquitos. Enséñale a tu hijo a decir no. Muchas mamás, no agarres el platillo, no agarres el platillo, y el niño está. Déjalo, te voy a pegar. No, debemos de pegarte mejor a ti, porque el niño simplemente lo que necesita es que tú lo puedas corregir en el momento preciso. Cuando un niño no lo corriges en el momento preciso, le estás inculcando en su corazón necedad. Dije que esta predicación iba a ser para papá y para mamá también. ¿Cuántos papás y cuántas mamás son necias? Necesitas ser corregido, porque la necedad es uno de los espíritus que puede dañarnos dentro de nuestras vidas. Mas la vara de la corrección la alejará de él. ¿Quieres quitarle la necedad a tu hijo? Métele varazos. Él sabrá por qué. Un día estábamos haciendo una prueba, mi esposa y yo. Estábamos en una casa que estaban construyendo y había un montón de arena, y los niños agarraban vuelo y se subían y se dejaban caer en la arena, y toda la arena la tiraban, toda. Y mi esposa y yo: no te subas, hijo, no te subas, hijo. Y los niños, haz de cuenta que le decíamos: no te subas. ¿Y qué crees que hacían? Cambiamos todo. Y le dije a mi esposa: vamos a decirle que se suban. Y le empezamos a decir a los niños: súbete, súbete. Y el niño se queda. Súbete, hijo. Y ya mejor el niño se fue con su mamá. Fuimos creados, escucha esto, para obedecer. ¿En qué momento nuestro cerebro captó una interferencia para no escuchar un mensaje que Dios nos da? Le decimos a la gente: no peques, y están peque y peque. Vamos a decirle: peca. Y yo creo que en la iglesia toda.
algo no está funcionando bien. Por eso la necedad tenemos que sacarla de nuestra vida. Punto número 3. Es necesaria para librarla del Seol. Proverbio capítulo número 23, 13 y 14. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, ¿qué dice la palabra de Dios? No morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. La palabra Seol está hablando de un lugar en donde se está perdiendo. La palabra Seol está hablando de infierno. Es una palabra que se mete para poder decir infierno. Pero la palabra Seol es un lugar de perdición. Si tú quieres ver perdido a tu hijo, no lo corrijas. Si tú quieres que tu hijo siga teniendo conflictos en casa, síguele dándole cuerda a tu hijo. No lo corrijas. Síguele dando todo lo que te pide. Síguele dando todo lo que te está pidiendo, y el día de mañana no lo vas a poder detener. ¿Cuántos han por lo menos escuchado? Yo sé que a lo mejor algunos se acuerdan porque leyeron la historia de Frankenstein. Pero Frankenstein no fue creado por sí solo. Hubo un doctor que se llamó Víctor Frankenstein. Él creó su propio monstruo. ¿Sí te acuerdas de esa historia? O no es creíble, pero fue una novela que sacaron, y cuando Víctor Frankenstein le dio vida a su monstruo, la historia termina, el mismo monstruo perdió el control de él y el monstruo fue a destruir a su creador. ¿Cuántos de nosotros podemos ver a papás que están creando en casa su propio Frankenstein? Va a llegar un momento en donde ya no lo vas a poder corregir. Va a llegar un momento en donde tu propio monstruo que creaste, nadie lo va a poder controlar. Papá, mamá, escuchen esto. Si tú no pones un alto y no empiezas a corregir a tu hijo, el día de mañana, cuando tú le digas a tu hijo no, y él se salga de casa, y él se vaya a una fiesta, y él se vaya con los chavos o las chavas, y no obedezca tus instrucciones, no llores cuando le suceda algo a tu hijo o a tu hija, porque lo único que va a haber va a ser un dolor y muchas lágrimas. Y definitivamente yo como pastor no te voy a decir esa palabra, te lo dije, porque va a ser difícil. Voy a mejor callar mi boca, pero voy a ver que vas a llorar con lágrimas, porque en el momento preciso no pudiste detener a tu Frankenstein. Qué feo, ¿no? Por eso la Biblia está diciendo que podamos corregir a nuestros hijos. Entonces, punto número 1, es necesaria para producir entendimiento. 2, elimina la necedad. 3, lo libramos del Seol. 4, produce obediencia. Proverbios 19:8. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. ¿Sabes cómo puedes hacer que tu hijo sea obediente? ¿Sabes cómo puedes hacer que tu hijo sea obediente? Cuando ve a papá y a mamá también obedientes. Cuando ve a papá y a mamá que también son obedientes. A veces papá y mamá no son muy obedientes en casa. Recuerda el ejemplo que te puse al principio, cuando le estaba metiendo sus varazos a mi hija. ¿Y a ti quién te corrige? Papá, mamá. ¿Y a ti quién te corrige cuando eres necio, cuando eres desobediente? Tenemos que aprender a meter la disciplina y la corrección a nuestras vidas. La obediencia empieza a ser desatada cuando somos corregidos en amor. Si tú quieres corregir a tu hijo, tienes que decirle primero por qué lo vas a corregir. No lo puedes corregir en el momento equivocado. Muchos papás cometen el error de corregir a tu hijo, pero lo estás corrigiendo cuando no le has enseñado las instrucciones.
cuando no le has dicho las reglas en casa, cuando no le has dicho lo que tiene que hacer en casa. Hijo, tienes que estudiar. Hijo, tienes que hacer tu cuarto. Hijo, tienes que lavar tu ropa. Hijo, tienes que ser obediente. Si no, te meto vara. Hijo, tienes que apurarte en la escuela. Si repruebas una materia, vara. Órale. Pero a veces ya llegas a casa y pum, vale, le das. Y lo peor de todo, lo estás corrigiendo con ira, enojado. Cuando tú corriges a tu hijo con ira y enojado, lo único que estás haciendo es lastimar el corazón de tu hijo. Tu hijo no está siendo bien corregido. Tienes que aprender a darle instrucción a tu hijo. Si quieres hacerlo obediente, tienes que instruirlo. Recuerdo una anécdota de una madre que tenía un niño pequeñito, y mientras esta madre estaba comprando en una tienda, descuidó al niño y el niño empezó a correr hacia la avenida. Los carros estaban pasando a gran velocidad, y cuando la madre ve que el niño empieza a correr dirección hacia la avenida, solamente la mamá le gritó al niño: ¡detente! Y el niño, antes de dar un paso hacia la avenida, se detuvo. ¿Qué hubiera pasado con tu hijo si le dices detente? ¿Se detendría? ¿Qué salvó la vida de este pequeño? Escuchar a mamá y obedecer la indicación que le estaba pidiendo. ¿Te das cuenta que a veces es importante que podamos entender lo que es la obediencia? Es necesaria para desarrollar reverencia. Proverbios capítulo número 12, versículo número 8 y 10. Según la sabiduría es alabado el hombre, mas el perverso de corazón será menospreciado. Uy, hay mucho que entender en este versículo. Según la sabiduría es alabado el hombre, mas el perverso de corazón será menospreciado. ¿Sabes cómo pueden ser alabados nuestros hijos? Cuando nuestros hijos pueden tener obediencia en su vida. Nuestros hijos tienen que ser reconocidos por sus amigos, porque ellos entienden lo que es la reverencia. Yo recuerdo cuando Abby iba a la preparatoria, y Abby siempre tuvo una gracia de Dios sobre su vida, porque era una muchacha chiquita, chaparrita, ¿verdad? Siempre me dice que por qué no la hice más alta. Digo, pues yo le eché todas las ganas del mundo, pero ya no supe qué pasó. Pero Abby en la preparatoria, me cuenta ella que luego a veces se acercaban chavas así bien broncudas y querían echarle pleito. Mi hija no es de pleito, mi hija no es de estarse peleando. De hecho, nunca tuve problemas de ella agarrándose a moquetazos a las niñas, ¿no? O sea, pero en la preparatoria no faltaba las que querían hacerle daño. Y Abby me platica que se empezó a hacer amiga de una muchacha que se llamaba la Guachitorra, ¿no? La Guachitorra era una chava que tú la veías y decías, no manches, viene de Tepito. Y la Guachitorra tenía otras amigas. Ella estaba así, del mismo tamaño que Abby, pero la Guachitorra tenía dos amigas grandototas así, que yo le puse a una de ellas la Tyson, ¿verdad? Nunca supo. Pero una chava. Y ellas se hicieron amigas de Abby. Imagínate a las dos grandulonas y la Abby ahí chiquita. Toda la vida vivieron así ellas. La defendían, la cuidaban, pero había algo muy especial en ellas.
Entre ellas mismas decían unas groseriotas, decían unas peladeces, pero algo bien interesante. Cuando veían que venía Abby, entre ellas mismas se decían: no, ya, tranquila, está Abby, ya no digas esas palabras. ¿Quién les enseñó? Iban a la casa y tal vez eran modositas. Sí, señora, sí, señor. Y las invitábamos a comer. ¿Quién les enseñó? Escucha, cuando nuestros hijos podemos enseñarles esos principios de reverencia. Yo nunca he escuchado a mi hija Abby, o sea, nunca la he escuchado decir una mala palabra. O sea, ella las escuchará, pero nunca he escuchado que mi hija pueda decir una grosería. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Mira lo que dice este versículo: según su sabiduría es alabado el hombre. Enséñale a tus hijos lo que es reverencia, lo que es respeto. Pero lo dije desde el principio: si no lo escucha de tu boca, tu hijo no va a aprender. Si tú no amas la disciplina, papá y mamá, no esperes que tus hijos puedan cambiar. Nuestros hijos empiezan a cambiar cuando ven a papá y a mamá que se esfuerzan para poder amar la disciplina y la corrección. Yo sé que mis hijos a veces han escuchado al pastor Alejandro que me empieza a instruir y a corregir. Si tengo a alguien que me corrige, si tengo a alguien que viene y a veces me dice mis errores. Y cuando el pastor viene a corregirme, yo no me molesto, yo no me enojo. Me incomoda un poco cuando estoy siendo corregido, pero tengo que aprender a ser corregido. Decía una vez un amigo que tenía: no me molesta que me digas perro, pero en la perra forma que me lo dices, sí me molesta. ¿Sí entendiste el mensaje? No me molesta que me digas perro, pero en la perra forma que me lo dices sí me molesta. O sea, hay formas de decirlo y hay formas de poder enseñar. Amada iglesia, tenemos que aprender a amar la corrección y la disciplina. Cuando somos corregidos y somos disciplinados, cosas cambian en nuestra vida. Cuando metes disciplina y corrección en casa, las cosas se empiezan a acomodar. ¿Y sabes qué bendición es poder tener una casa y un matrimonio cuando aman la disciplina y la corrección? Cuando todos pueden ser corregidos. Cuando todos pueden ser corregidos en nuestras vidas. Nunca desprecies la disciplina. Nunca desprecies la corrección en tu vida. En todo momento tenemos que ser corregidos y disciplinados. ¿Cuántos papás estamos batallando en nuestras vidas con palabras que ocupamos? Y hoy también deberíamos de hablar del bullying que los hijos hacen a los papás, ¿sí o no? Los hijos nos agarran de bajada en casa. ¿A cuántos papás les pasa eso? Hijo, te anda corrigiendo todo. No se dice mesmamente: te lo dije. Y ya nos están corrigiendo. No se dice sexto, se dice sexto. Y los hijos siempre nos están corrigiendo.
¿Cuántos papás se molestan porque a veces sí necesitamos ser corregidos también en palabras que estamos diciendo? Nos molesta. Tenemos que ir cambiando y formateando nuestra mente, porque si amamos la corrección, vamos a ser bendecidos por Dios.